en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 31, para iniciar el comentario que haremos, por supuesto, del capítulo 2 y 3 de Josué. Hebreos capítulo 11, versículo 31 dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias por su amor y misericordia. Gracias porque nos permite en esta hora y momento, Señor, tener su palabra para nuestra vida. Y consciente, Señor, de la necesidad espiritual que hay en cada uno de nosotros, le rogamos y le suplicamos que usted pueda guiarnos, dirigirnos, y que las palabras que utilicemos, Señor, puedan traer respuesta a la vida de sus hijos. Señor, gracias por todo lo que usted hará. Gracias por lo que usted provocará. Gracias por la bendición que usted entregará hoy. En el nombre de Jesús pedimos en esta hora y en este momento su bendición para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces en el día de hoy acerca de lo que es el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Josué. El título que tendremos hoy será: Josué envía los espías a Jericó. Josué envía los espías a Jericó. En este capítulo vamos a ver que Rahab recibió y también, por supuesto, escondió a los dos espías enviados desde Sitín. Allí es donde estaba el pueblo de Israel puesto o colocado, o tenía el sitio, por decirlo así. El pacto entre los espías y Rahab, que fue quien los ocultó, los escondió. Y también vamos a ver lo que es el regreso de estos dos espías y el informe que entregan a Josué después de haber estado en la ciudad de Jericó. Este capítulo nos presenta a una mujer, primeramente, de un carácter y moralidad dudosos. Recordemos que era una prostituta. Su nombre era Rahab, y hay un hecho sorprendente en esto, porque fue mencionada en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 31 que acabamos de leer, donde habla de que por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo por supuesto recibido a los espías en paz. Los hombres y mujeres registrados en ese capítulo, cuando hablamos del capítulo 11 del libro de Hebreos, ilustraron lo que la fe hizo en todas las edades, en todos los tiempos, bajo todas las circunstancias de sus vidas, por supuesto. Significa entonces que la fe puede hacer lo mismo en este tiempo, exactamente lo mismo. Puede hacer lo mismo por usted, puede hacer lo mismo por mí, puede hacer lo mismo por cada uno de nosotros. Otro hecho sorprendente en este sentido fue que a Rahab se le menciona en la genealogía de Cristo. Cuando vamos al libro de Mateo capítulo 1 versículo 5, habla allí y dice: Salmón engendró a Rahab, que era el padre de Rahab, ¿ya? O Salmón engendró de Rahab a Boz, ahí sí, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. ¿Quiénes son estos personajes? Salmón se casó con Rahab, que era la ramera, y engendraron a Boz. Y Boz, que por supuesto se casó con Ruth, que era una moabita, a ver si lo recuerdo bien, engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, que es el padre de David. Ahí sí nos encajamos en eso. Cuando vemos entonces en Josué capítulo 2 versículo 1, dice que Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí.
Recordemos algo, 38 años antes, Josué mismo había entrado en la tierra de Canaán como espía. 38 años antes. ¿Cuál era la misión? La misión fue ver si era posible que los hijos de Israel tomaran la tierra. Esa era la misión, ver si era posible que los hijos de Israel tomaran la tierra. Pero la misión de los espías, esta vez, en el caso de los que envió Josué, era diferente. Ellos tenían que elegir o buscar la mejor manera para que Israel entrara en esa tierra. O sea, no se nos dice cómo se encontraron, por ejemplo, los espías con Rahab, sino que simplemente nos muestra la escritura que ella fue la que les abrió la puerta de su casa para ocultarlos. Josué capítulo 2, versículo 2 al 7 dice: y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, dice ella, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta que fue cerrada después que salieron los perseguidores. Ahora esta mujer, Rahab, tenía fe. Eso es lo que nos hace notar la escritura aquí. Pero mintió. Es una cosa extraña para nosotros los cristianos, alguien que tenga fe y mienta. ¿Qué hizo? Mintió a las autoridades, diciéndoles que los espías habían salido cuando en realidad estaban escondidos en el terrado. Pero ella lo hizo para proteger a estos hombres. Alguien podría decir, o sea, ¿está bien entonces mentir para proteger a alguien? Entendamos algo, la Biblia cuenta las cosas tal como sucedieron en este aspecto. Pero eso no quiere decir que sea el proceso o el procedimiento aprobado por Dios. No es que Dios esté de acuerdo con que se mienta, y en eso también debemos estar muy conscientes nosotros. Pero el punto aquí entonces es que debemos mirar más allá. En efecto, Dios condena la mentira y la Biblia lo habla. Sin embargo, lo que ella hizo fue arriesgar su vida para salvar la vida de los espías. O sea, la luz de la verdad empezó a penetrar en sus tinieblas paganas. La luz de la verdad comenzó a penetrar en el corazón de esta mujer llamada Rahab. Y a partir de aquel día, por supuesto, en el proceso, como cada creyente, aprendería a contestar sin sacrificar la verdad. O sea, hablaría con verdad. Se podría decir entonces que ella fue desleal a su rey, desleal a su gobierno. Sin embargo, también vemos la otra perspectiva, porque estaba naciendo en ella una nueva lealtad hacia un nuevo rey que se estaba formando gradualmente en su corazón, porque estaba creyendo en Dios. La pregunta que nos hacemos entonces es: ¿por qué arriesgó su vida de esta manera? ¿Por qué arriesgó su vida de esta manera? No tenía por qué haberlo hecho, pues estaba trabajando en una profesión en la cual todo valía. O sea, mentir y hacer de todo. No tenía por qué haberlo hecho. Ahora, pero cuando las leyes de un estado
entran en conflicto con la voluntad manifestada de Dios, y aquí es importante marcarlo, no hay otra opción sino obedecer el mandato de Dios. Y vuelvo a remarcarlo, cuando las leyes de un estado, de una nación, entran en conflicto con la voluntad manifiesta de Dios, no hay otra opción sino simplemente obedecer el mandato de Dios. El creyente debe obedecer a la palabra de Dios antes que a la palabra del ser humano. Esta debiera ser nuestra actitud como hijos de Dios. Esta fue la experiencia, por ejemplo, de Pedro y de Juan. Recordemos cuando las autoridades intentaron detenerlos, silenciarlos, para que no predicasen más ni hablasen más en el nombre de Jesús. Usted lo recuerda. Eso aparece en el relato de Hechos, capítulo 4, versículos 19 y 20. Ellos dijeron a quienes les habían detenido: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído, o no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando vamos a la escritura y vamos al libro de Josué, capítulo 2, versículo 8 y 9, allí encontramos lo siguiente: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, miren lo que les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Qué sucede aquí? En este pasaje, lo que hace Rahab es revelar lo que pensaban los cananeos de su tiempo. Ella está diciendo lo que todos los cananeos pensaban. Al parecer, los de la ciudad de Jericó habían oído que una gran multitud de nómades, porque así también les llamaban, que estaban en el desierto, habían llegado a la orilla oriental del río Jordán, y se había corrido la voz que se disponían a ocupar la tierra, a conquistar la tierra, a entrar a la tierra. Entonces los espías se enteraron de esta información importante, de que la población estaba consternada y estaba también con miedo ante ellos. Esas fueron las noticias, por supuesto, que Rahab les contó a los espías de acuerdo al pasaje. Y por supuesto, entendemos que por la profesión de Rahab o la forma de vida de Rahab, ella se estaba enterando constantemente de todos los chismes y de todos los comentarios que existían. Ella estaba en una posición adecuada, vamos a ponerlo así, para enterarse de todos los rumores, y al mismo tiempo se dio cuenta que en su pueblo cundía el pánico, el miedo, el terror ante el avance de Israel. La misma evidencia que persuadió a Rahab a seguir a Dios parecía simplemente endurecer a sus compatriotas. O sea, Rahab recibe entonces una evidencia tremenda de lo que Dios había hecho con Israel y de lo que ahora podía estar planificando hacer con Israel hacia Jericó, y ella confía, ella cree, pero el resto de sus compatriotas endurecen su corazón. Cuando vamos al libro de Josué, capítulo 2, versículo 10, dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Entonces, el milagro en que se secaron las aguas del Mar Rojo, o que el pueblo de Israel pasó en seco por el Mar Rojo, había tenido lugar 40 años antes. 40 años antes que los hijos de Israel llegaran frente al Jordán nuevamente ahora. O sea, es decir, que por 40
40 años, y esto es importante marcarlo, que por 40 años Dios les había dado a los habitantes de la tierra de Canaán una oportunidad para volverse a Él y creer en Él. 40 años. Usted dirá, ¿y cómo es que usted sabe eso? Sencillo, cuando leemos la escritura nos damos cuenta, porque Dios le había dicho a Abraham años antes. Génesis capítulo 15 versículo 16, Dios le dice a Abraham, y en la cuarta generación volverán a este lugar, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. O sea, este versículo se cumplió, o esta profecía se cumplió 420 años más tarde. En otras palabras, Dios iba a darles a los pueblos de Canaán, o les dio a los pueblos de Canaán 420 años para decidir si se volvían a Dios o no. El hecho es que además Dios guardó a su pueblo y lo guardó en el desierto. Eso es increíble, ¿no? Para que los cananeos tuvieran más oportunidades para poner su confianza en Él, para que los cananeos pudieran confiar en Dios. Hay algunos críticos que cuando leen la escritura, y sobre todo leen el Nuevo Testamento, o el Antiguo Testamento, perdón, acusan a Dios de ser un Dios cruel, que arbitrariamente mató a los cananeos. Eso es lo que muchos dicen cuando, por supuesto, leen el Antiguo Testamento. Pero la verdad la vemos aquí. La verdad es que Dios le dio a estos cananeos un periodo de 420 años para arrepentirse de sus crueldades, de sus prácticas paganas, esas prácticas que les arrastraban a su propia autodestrucción. 420 años. Y Dios extendió ese periodo en 40 años mientras ellos vagaban en el desierto. O sea, recordemos que Israel llegó al Jordán en la primera oportunidad y pudieron haber entrado, los espías trajeron sus mensajes, Josué entre ellos, pero el pueblo decidió no entrar y vagaron 40 años en el desierto. Y esos 40 años los cananeos sabían que Israel vendría nuevamente, pero aún así no se arrepintieron. Entonces, ellos no se arrepintieron. Y tampoco se enteraron de que Él se había revelado de alguna manera a sí mismo, liberando a su pueblo, sacándolo de Egipto por medio del cruce milagroso del mar. Ellos sabían eso, los cananeos sabían eso en la historia. Por eso Rahab también la menciona. Y todo el pueblo estaba asustado, todos los cananeos estaban asustados porque sabían que Israel tenía un Dios poderoso con ellos. Entonces, veamos esto. Dios les permitió escuchar el aviso de que los hijos de Israel entraban en la tierra de una manera milagrosa, cruzando el Jordán. Es decir, que Dios no iba a destruir a pueblos que no habían escuchado nada sobre Él. Él les dio múltiples oportunidades de creer en Él. O sea, Dios iba a destruir a aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar de Él, pero sin arrepentirse. Observemos bien que en este versículo Rahab dice, el versículo 10 que leíamos, porque hemos oído. O sea, habían escuchado de Dios, habían escuchado de Israel, habían oído del pueblo de Israel y cómo su Dios los protegía. O sea que los cananeos podían o bien recibir a los israelitas o bien resistirlos. También ponemos en la otra posición, podían creer en Dios o rechazar a Dios, porque eso es lo que está aquí poniéndose. Dios tampoco ha cambiado en el Nuevo Testamento.
Yo sé que algunos consideran que pareciera, ¿no?, que el Dios del Antiguo Testamento es más severo que el Nuevo Testamento, pero Dios no ha cambiado. Dios ha manifestado con claridad que aquellos que rechazan a Jesucristo como su Salvador personal pasarán la eternidad en el infierno. ¿Cambió Dios? No, sigue siendo el mismo. La oportunidad está. Y Dios ha dado oportunidades. Ahora 420 años para los cananeos. Ahora, ¿cuántos años te ha dado oportunidad a ti? Ahora la pregunta sería, ¿le parece inadecuado expresar algo tan terrible en esta sociedad civilizada en la que vivimos? ¿Que las personas que rechacen a Jesucristo irán a un infierno? Alguien diría, es que hace falta más tiempo. Hace falta más tiempo. Nos han dado poco tiempo. Hermano querido, si vemos en la palabra de Dios, han transcurrido más de 2000 años desde que Jesús murió en la cruz del Calvario. Dios ha sido benigno, 2000 años. Dios ha sido lento, Dios ha sido paciente para mostrar su ira. Y más aún puedo decir, ha estado dispuesto a mostrar su misericordia a todo hombre y a toda mujer. Dios ha dado al mundo numerosas y claras oportunidades para que los seres humanos acepten a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo más cree usted que Dios debiera dar al género humano? ¿Cuánto tiempo más debiera dar Dios a los seres humanos? Volvamos a Josué. Josué capítulo 2, versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, los pueblos cananeos no solo oyeron contar acerca del Dios de Israel, sino que también sabían que lo que oyeron era verdad. No era una historia, no era un invento, no era una alegoría, era una realidad. Ellos sabían que era verdad. ¿Sabe? Muchos en la actualidad saben que es un hecho histórico que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Nadie puede negar aquello, ni siquiera los ateos pueden negarlo porque está en la historia. Por eso la historia cambió. Antes de Cristo, después de Cristo. Saben que fue la verdad, pero no son salvos. ¿Cuánta gente sabe la verdad de Jesucristo, pero aún así no es salvo? Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es entonces lo que hace salva a una persona? Porque el saber de Cristo, el conocer la historia, el saber que es verdad, no le hace salvo a una persona. La única manera de que una persona sea salva es que esta persona ponga su confianza en la obra de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario, que le acepte como su Salvador personal, que tenga una relación personal con Él y que pueda entender lo que Jesús hizo por él. ¿Qué hizo Rahab? Rahab consideró la evidencia y escogió entonces poner su confianza en Dios. Eso fue lo que hizo. Otros, en cambio, los que tenían la misma evidencia que tenía Rahab y que conocía Rahab y que había oído Rahab y sabía que era verdad, endurecieron sus corazones y rehusaron poner su confianza en Dios. Leamos lo que dice Josué capítulo 2, versículo 12 al 14. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová. Hablando Rahab aquí,
que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, los espías: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Veamos esto. Rahab no tan solo creyó toda la evidencia que Dios le había dado a los cananeos y a todos los que habitaban allí, sino que también Rahab actuó a causa de esa creencia. O sea, no tan solo creyó lo que había oído, sino que actuó en base a esa creencia. O sea, primero la oyó, luego la creyó y luego actuó sobre ella. Rahab confió en que él iba a darles esa tierra. O sea, Rahab creyó y confió que Dios iba a tomar esa tierra y se volvió hacia el Dios vivo y verdadero y puso su confianza en ese Dios. Y los espías le prometieron que la salvarían a ella y a su familia de la destrucción cuando Jericó fuese atacada. Aquí es donde aparece el cordón de grana. Cuando vemos Josué capítulo 2 versículo 15 al 21, no lo vamos a leer, pero esto es la historia. Es interesante, hermano querido, pensar por un momento en algunos detalles. Los versículos 15 y 16 nos muestran la casa de Rahab, que estaba en el muro. Y sin duda la distancia o la altura, que sería mejor dicho, entre la casa de Rahab, que estaba en el muro, y el piso o la tierra era bastante larga, y por eso necesitaban una cuerda para bajar. El versículo 16, ella los dirige hacia un monte. Y según la geografía del área, solo había montañas al este de Jericó. En cualquier otra dirección era como valle, simplemente un valle. El río Jordán quedaba al oriente de Jericó y el pueblo de Israel al otro lado, por supuesto, del río. Quiere decir entonces que Rahab dirigió a los espías en la dirección opuesta de donde estaba el campamento del pueblo de Dios. Al mismo tiempo, si lo analizamos, es lógico concluir entonces que sus perseguidores salieron hacia el río en el valle en búsqueda de ellos, o sea, en la dirección que estaba el pueblo de Israel. Por tanto, los espías, por un lado, y los seguidores, por otro lado, salieron en direcciones opuestas. En todo esto vemos increíblemente la sabiduría de Rahab y la mano de Dios en actuar en favor de su pueblo. Los espías prometieron rescatar a Rahab y a su familia bajo algunas condiciones. Lógicamente aparecen allí las condiciones en Josué capítulo 2 versículos 18 y 20, y las pongo de esta manera. Primero, el cordón de grana tenía que ser atado a la misma ventana donde ellos iban a estar. Segundo, todos tenían que estar dentro de la casa en el momento del ataque. Y todos los que estuvieran dentro de esa casa serían protegidos. Y tercero, no podían divulgar este asunto absolutamente a nadie. Aquí se notan algunas similitudes entre estas condiciones y las de los primogénitos en Egipto. Usted recuerda, ¿no? En el caso de Rahab tenía que colgar un cordón de grana rojo, para ser más exacto, y en Egipto los judíos tenían que pintar de rojo con la sangre roja en los dinteles de la puerta, para que de esa manera entonces sería como señal de protección
para todos los que estuvieran en casa. Segundo, tenían que estar todos los habitantes en esa casa, dentro de esa casa, durante la manifestación de la ira de Dios. O sea, es una similitud increíble. Cuando vemos entonces en Josué capítulo 2, versículos 23 y 24, dice: entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Tremendo. O sea, los espías regresan con su informe y era un buen informe. ¿Qué sucedió aquí? Contaron a Josué todo, absolutamente todo lo que habían oído o de todo lo que se habían enterado por medio de Rahab la ramera, todo lo que ella le había contado. Los habitantes de la tierra estaban atemorizados a causa del avance de Israel acercándose a la tierra de Canaán. Notemos las palabras del versículo 24. El Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Wow. Este informe de los espías fue totalmente diferente a aquellos otros espías que habían visitado la tierra 40 años atrás. Recordemos que solamente Josué y Caleb fueron los que dieron un buen reporte y el resto todos desmoralizados. Ahora, esto no era cuestión de ver si deben o no entrar. Estos espías no era para eso, sino que definitivamente tenían que entrar, y los espías que iban enviados por Josué tenían que ver la mejor manera para poder entrar. Esa es la realidad. Pasemos ahora al capítulo 3 de Josué. En este capítulo el tema es el cruce del Jordán. El paso del Jordán a la tierra de Canaán fue un punto decisivo, importantísimo, de vital importancia en cuanto a lo que es la fe de los israelitas. Hay mucha implicancia en esto. Debe haber un análisis bastante profundo cuando nosotros estudiamos la Escritura para podernos darnos cuenta de que es importantísimo el cruce del Jordán. Recordemos algo: unos 40 años antes, los hijos de Israel habían enfrentado una crisis semejante, pero habían fallado. No se atrevieron a cruzarlo. Salir del desierto de Sinaí cruzando el Mar Rojo requería fe. Requería fe. Sin embargo, invadir la tierra de Canaán cruzando el río Jordán requería mucha más fe que, por decirlo así, vagar en el desierto. Porque habiendo pasado el río, una vez que ellos pasen el río, no habría ya ninguna posibilidad de escape. O sea, estarían contra, o en sus espaldas estaría el río, el cual no les permitiría escapar si hubiera un ataque de los cananeos. Estando en la tierra, tendrían que enfrentarse al enemigo con sus ejércitos, sus carros, sus ciudades amuralladas, sí o sí. Todos los israelitas dieron este paso juntos, denotando así, por supuesto, su entrega total a la voluntad y propósito de Dios. Cuando leemos el capítulo 3 de Josué, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella.
¿qué hace Dios aquí? Dios mandó a Josué y a los hijos de Israel que pasaran el río Jordán. Cuando se dispusieron a cruzar el Jordán, la situación fue muy distinta al cruce del Mar Rojo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, para hacer historia, Moisés bajó al agua, alzó su vara y extendió su mano sobre el mar y el mar se abrió. Y toda esa noche las aguas se amontonaron retrocediendo, pero después de atravesar escúcheme bien, después de que ellos ya atravesaron el Mar Rojo, las aguas volvieron a cerrarse. Ahora, después de atravesar el desierto, cuando cruzaron el río Jordán, y lo pongo así ya como hecho, se trató realmente de un milagro mucho más notable, porque era la época de la inundación anual. Y el cruce del río provoca una retención de las aguas que se precipitaban al Mar Muerto. O sea, tenía que amontonarse el agua cuando en realidad bajaba, voy a llamarlo así, bajaba un caudal enorme. Y también algo nuevo había sido añadido en esto, ¿no? El arca debía bajar al cauce del río mucho más adelante del pueblo, casi una distancia de 1 kilómetro aproximadamente. Y debía ser llevada por unos sacerdotes que tenían que llegar a la orilla del río para quedarse allí. Leamos capítulo 3, versículo 15, Josué. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Estoy marcando eso. Cuando los sacerdotes llegaron entonces a la orilla del río Jordán, se detuvo como contenido por una represa, y los israelitas entonces pasaron por el lecho del río seco. Suena raro decir río seco, porque ¿cómo va a ser un río seco? Bueno, yo sé que uno lo menciona así, pero no es la forma de decirlo. Por el lecho seco, en otras palabras. Y toda el agua estaba amontonada ahí como una verdadera represa. Este fue uno de los milagros más notables que se registran en las Escrituras, hermano querido. ¿Por qué? Porque era la primavera, época de inundación anual del Jordán. Aquella tierra tenía 2 estaciones de lluvia, era el otoño y la primavera. Y las lluvias de la primavera eran las más abundantes, y es enteramente posible que los que vivían al lado occidental del Jordán creyeran que no pasarían el Jordán todavía, porque estaba con mucha agua y había llovido mucho. O sea, quizás se tendrían que esperar semanas para poder cruzar el Jordán. Y de esa manera entonces ellos pensaban de que no era el tiempo de que ellos pudieran hacerlo. Probablemente incluso creyeron que no había ningún peligro inmediato. Sin embargo, quizás algunos de ellos pudieran haber tenido un cierto temor secreto de que Dios haría un milagro otra vez, así como lo hizo 40 años atrás, cuando separó el mar y el pueblo había cruzado milagrosamente en seco el Mar Rojo. Déjame terminar con esta cita bíblica y algunas palabras más que son importantes acerca de esto. Josué capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. A mí me impresiona algo
y quiero que lo entienda. Yo no sé si me podrá entender, voy a hacer este ejercicio. Creo que todos hemos tenido alguna oportunidad de ir a algún río y verlo cómo corre. Imaginémonos que le ponemos una represa. Cuando muy joven hacíamos ciertas represas para bañarnos. Entre los jóvenes movíamos piedras y más piedras y tratábamos de hacer como una pequeña, ¿cómo se llama? Fuente, lo voy a llamar así. Y la cosa es para bañarnos. Y a medida que nosotros íbamos levantando piedras, se iba llenando más, pero llegaba un momento en que ya no podíamos sostener, sino que seguía pasando el agua por sobre las piedras. Imaginémonos ahora un río donde había crecido y el agua corría muy rápidamente, y de pronto Dios pone una represa allí y el río seguía corriendo y la represa seguía juntándose, acumulándose. ¡Ay, Dios! Yo no sé cuánto tiempo se demoraron en cruzar el Jordán, pero la acumulación de agua tiene que haber sido enorme en ese momento. Lo que observamos aquí, por supuesto, también es que los sacerdotes se dirigieron hacia el medio del Jordán y se detuvieron allí, sosteniendo, por supuesto, el arca hasta que todos los hijos de Israel hubieran pasado. Los israelitas cruzaron el río en dirección de Jericó, pero las aguas se quedaron detenidas como formando un embalse en la ciudad de Adán. Ahora, el arca es una de las mejores figuras o símbolos del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Aunque hay muchas que son notables y sobresalientes, ¿no? El arca había estado en el mismo centro del campamento de Israel por 40 años en la marcha a través del desierto. Todas las noches, cuando entraban en el campamento, todas las 12 tribus acampaban alrededor del arca, situada en la parte central. Pero ahora, por primera vez, el arca, que hablaba de Cristo, por supuesto, iba adelante al dirigirse hacia el río Jordán. Y por supuesto, entraría en el primer lugar o en primer lugar, antes que todo el pueblo. Como ya ha sido declarado en la misma escritura, Cristo va delante de nosotros a la muerte o en la muerte. Por supuesto, Él va con nosotros en la vida al pasar nosotros por este mundo. Él está con nosotros y es una gran verdad, pero Él va delante de nosotros, mostrándonos que la muerte no tiene poder alguno sobre nuestras vidas. Él fue delante en la muerte y cuando nuestro Señor entró en la muerte pasó por ella, por usted y por mí, para decirnos luego, tal como le dijo a Marta, que el que creyere en Él, aunque estuviere muerto, resucitará. Esta es la realidad de la palabra. La simbología en la palabra del Señor es maravillosa. Por eso también es importante que nosotros la estudiemos y le demos también la importancia de lo que ese estudio significa. Ahora, estamos estudiando el libro de Josué y hay muchas cosas más que podíamos hablar de esto, pero también es importante que vamos paso a paso. Yo espero le haya bendecido esta palabra hoy y que pueda tomarla, asimilar y también, por supuesto, practicar parte de lo que hoy hemos aprendido. Si una mujer llamada Rahab, que era una ramera, pudo creer, y no tan solo creer, pudo confiar en Dios, ¿cuánto más usted? Padre, oramos en el nombre de Jesús. Damos gracias en esta hora y momento, porque hemos podido tener tu palabra a nuestra vida y corazón. Gracias por tus hijos que la han oído. Gracias por tus hijas que la han escuchado. Gracias por toda esa cantidad de hermanos y hermanas, Señor, que hoy han estado con nosotros a través de esta transmisión. Bendíceles grandemente. Glorifícate en ellos, Señor. Derrama tu bendición y tu presencia sobre cada uno de ellos. Pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor.